Muy buenas noches, una vez más, amados hermanos y amigos que nos siguen en este programa donde en la Biblia encuentro. Bienvenidos a todos hermanos los que hoy vamos a estar meditando en la palabra del Señor y contestando una pregunta más que podemos encontrar en la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a tratar de responder la pregunta: ¿dónde en la Biblia encuentro acerca del liderazgo de las mujeres en la iglesia? Un tema muy importante, una pregunta muy importante, en la cual siempre hay dudas y debo reconocer que no tenemos todas las respuestas. Probablemente la respuesta que vamos a dar aquí no esté conforme a lo que usted piensa o no está conforme a lo que a usted le agrada. Quizás esta respuesta usted no la comparta. Y aquí en este programa no queremos, hermanos y amigos, hacer polémica. Por supuesto que no. Sabemos que no tenemos todas las respuestas, no tenemos eh, toda la verdad, pero la palabra del Señor sí que tiene toda la respuesta, toda la verdad, y por eso tratamos siempre de responder basados en la palabra del Señor. Si tuviéramos que responder de una forma concisa e inmediata, ¿dónde en la Biblia encontramos acerca del liderazgo de las mujeres en la iglesia? La respuesta es en ninguna parte. En ninguna parte encontramos acerca del liderazgo de las mujeres en la iglesia. Siendo honestos, hermanos, tampoco encontramos la palabra líder, la palabra liderazgo como tal, no es una palabra bíblica, no es una palabra que la encontremos en el hebreo o en el griego, textos o idiomas principales en los cuales se escribió la palabra del Señor. De hecho, el diccionario traduce eh, o define, hermano, la palabra líder de la siguiente manera. Un líder es una persona que encabeza y dirige un grupo o movimiento social, político o religioso. Esta es la definición de la palabra líder, uno que encabeza o dirige un grupo o movimiento social, político o religioso. Curiosamente, hermanos, la palabra líder no viene del griego, no encontramos su etimología en el griego. La palabra líder viene del inglés, lead, L-E-A-D, que significa uno que guía o que conduce. La palabra líder entonces se compone de esta palabra lead con el sufijo er, que significa uno que lidera, como la palabra teacher, que en este caso teach, enseña, er, uno que enseña, o catcher, uno que agarra, y así al estilo. Entonces, es importante que nos vayamos dando cuenta que la palabra líder o liderazgo en realidad no es una palabra bíblica, no es una palabra que encontremos en las páginas de la palabra del Señor. Ahora, si no encontramos la palabra líder, mucho menos encontramos esta aplicación a las mujeres. Creo que el hermano Marlon Retana hace unas semanas atrás compartió un tema en el cual el hermano hizo un excelente trabajo al hablar acerca del rol o el papel de las mujeres dentro de la iglesia, y le sugiero para más detalle que usted vaya y revise el video de nuestro hermano Marlon, porque en esta lección voy a hacer algo breve. En primer lugar, hermanos, como el hermano lo menciona en su clase, algo que necesitamos entender es que para Dios tanto el hombre como la mujer son iguales. Uno no es mayor que otro, o el uno, en este caso el varón, no vale más que la mujer. Para Dios somos iguales. Sin embargo, Dios ha establecido un orden de autoridad, que es algo muy diferente, un orden de autoridad en la Biblia. En 1 Corintios capítulo 11, versículos 1 al 3, pero específicamente el versículo 3,
dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, así como el varón es cabeza de la mujer. Y en este caso, Dios es cabeza de Cristo. Es un orden de autoridad. Dios, la cabeza de Cristo, Cristo, la cabeza del varón, y el varón, la cabeza de la mujer. Ahora, ¿por qué dio inicio todo esto? Realmente nosotros tenemos que devolvernos al Génesis y darnos cuenta que este orden de autoridad fue establecido en cierta forma como como un patrón o una consecuencia de la desobediencia de Eva. En el Génesis capítulo 3, específicamente, hermanos, en el versículo 16, luego de que Eva comete pecado, le dice el Señor, Dios, a Eva: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará también de ti. Note que parte del castigo, o uno de los castigos que la mujer recibe en el huerto del Edén, es que le dice el Señor: tu deseo será para tu marido. Y esta palabra deseo, hermanos, me ha dado un poco a la tarea de buscar el significado en su idioma original, y deseo traduciría algo como esforzarse, esforzarse al máximo, traduciría algo como sacrificio, rendirse, someterse, o en este caso, sumisión. O sea, cuando Dios le dice a Eva, por tu pecado, tu deseo será para tu marido, le está diciendo, tu sacrificio, tu sumisión, tu rendición, tu esfuerzo máximo ahora será para tu marido. Y la siguiente parte dice el Señor: y Él se enseñoreará de ti. ¿Qué significa esta palabra enseñoreará? Enseñorear en este contexto significa tener dominio, gobernar, reinar, tener poder. Estas son palabras que, hermanos, a las mujeres no les gusta mucho, porque automáticamente piensan que ellas están en un nivel inferior, que son menos que el varón, pero no es así. Una vez más, usted toma estos conceptos, enseñorear, es decir, tener dominio, gobernar, reinar. O sea, el varón, es lo que está diciendo el Señor aquí, el varón ahora, en este orden de autoridad, va a estar primero que la mujer. De hecho, hermanos, solamente tenemos en el Nuevo Testamento dos textos que hablan específicamente acerca de la instrucción de la mujer dentro de la iglesia. El primero de ellos, por ejemplo, es 1 Corintios 14:34, un texto que vamos a leer a continuación. Ahora, ¿qué es lo primero que debemos entender nosotros, hermanos, al leer 1 Corintios 14? Debemos entender que Pablo está dando regulaciones a la iglesia de Corinto. Era una iglesia eh, realmente desordenada en su adoración. Y en el capítulo 14, Pablo habla acerca de la oración. Pablo habla acerca del hablar en lenguas. Pablo habla acerca del canto. Pablo habla acerca de las profecías y cómo deben ser en orden para que las personas inconversas que lleguen a la iglesia no piensen que ellos están locos, sino que de verdad ahí hay orden. Y de hecho termina su capítulo en el versículo 40, todo hágase decentemente y con orden. Pablo está tratando de poner un orden dentro de la adoración pública. Y dentro de ese orden, Pablo le dice a los hermanos en Corinto, en el versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, dice, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Hermanos, entonces tenemos que entender, en primer lugar, que Pablo está regulando lo que es la adoración pública. Y en la adoración pública, las mujeres deben guardar silencio.
que la palabra silencio en este contexto o callar significa estar apacible, sujeta, aprender sin disturbios. Si usted subraya ahí en el verso 34, la expresión clave es sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, la ley de Moisés, ¿no? Porque esto no es nuevo, una vez más, viene desde el Génesis y, eh, y también se vio en la ley de Moisés. Entonces, en estas reuniones públicas, la mujer no le es permitido hablar. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer, dice el apóstol en el verso 35, es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Una vez más, no es que la mujer tiene que guardar eh, completo silencio, porque en tal caso entonces no podría cantar, no podría hacer una declaración de fe, así al estilo. El siguiente texto es Primera de Timoteo capítulo 2, que quiero que vayamos ahí en el versículo 11. Primera de Timoteo capítulo 2, hermanos, en el versículo 11. Una vez más, el apóstol Pablo, dando instrucción con respecto a este tema, dice: la mujer aprenda en silencio y subraye con toda sujeción. Una vez más, al igual que en Corintios o 14:34, la expresión clave es sujeción, sumisión. En este caso dice el versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Una vez más, el Señor, por medio de Pablo, dice que no le permite a la mujer enseñar. O sea, la mujer no puede dar instrucción o enseñar públicamente en presencia de varones. No puede ejercer dominio. ¿Por qué no puede ejercer dominio? Porque ahora él se enseñoreará de ella. En este orden de autoridad, el varón está primero y después ella. No debe entonces, en otras palabras, tener control o tener autoridad sobre el varón. Y el Señor mismo da acá la razón. Dice el orden de la creación. Dice en el versículo 13, porque Adán fue formado primero y después Eva. En este orden de autoridad, en este orden de creación, el hombre vino primero. La siguiente razón que da el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, dice, y también, verso 14, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió, en transgresión. Ok, son temas, hermanos, o versículos en los cuales se ha profundizado ya bastante. Una vez más, si usted quiere más información, pueden ir al video de nuestro hermano Marlon, donde él explica en más detalle estos dos versículos. Sin embargo, lo que quiero, hermanos, en esta hora compartir con ustedes es algo que me parece importante. Y para eso quiero que vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. El apóstol escribe a los hermanos en Éfeso y les dice, y él mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por qué quiero leer o he querido leer, hermanos, con ustedes este texto? Hay algunos que consideran, basados equivocadamente en este texto, que el Señor, dice Pablo, estableció, o el Señor mismo nombró, constituyó a unos para que fueran apóstoles, a otros que fueran profetas, evangelistas, pastores y maestros.
Hay quienes consideran que en esta lista están incluidas las mujeres. O sea que hubieron, en el inicio de la iglesia, hubieron mujeres que fueron apóstoles, que hubieron mujeres que fueron profetas, que hubieron mujeres que fueron evangelistas, que hubieron mujeres que fueron pastores y que fueron también maestros. Y por eso he considerado necesario, importante, analizar este texto y específicamente cada una de esas áreas. Analicemos por un momento la palabra apóstol. La palabra apóstol en el griego es una palabra masculina, apóstolos, y traduciría a alguien que es enviado, uno que es enviado. En este caso, entonces, ellos dicen, o los que piensan de esta forma, hubo mujeres que fueron escogidas por el Señor para ser apóstoles. Y la primera pregunta que yo haría es, ¿dónde? ¿Dónde encontramos en la palabra del Señor a una mujer que haya sido apóstol? Hermanos, por años hemos estudiado la palabra del Señor, quizás en nuestro estudio diario, y le pregunto a usted en esta oportunidad, sin profundizar mucho en las Escrituras, sabemos que el Señor Jesús escogió 12 apóstoles cuando inició su ministerio. De esos 12, ¿cuántos eran mujeres? Todos fueron varones. El apóstol número 13, el apóstol Pablo, un varón. Ciertamente, aunque muchas mujeres, y esto lo encontramos en los evangelios, por ejemplo en Lucas 8:3, muchas mujeres sirvieron al Señor Jesús de una o de otra forma. Es lo que dice Lucas. Mujeres que sirvieron al Señor. Pero ciertamente el Señor nunca las escogió para ser apóstoles dentro de la iglesia. Entonces, no podríamos decir, cualquier texto que nosotros tomemos para decir que incluía a mujeres debe ser una conclusión muy salida de contexto. Por ejemplo, hay quienes dicen que Junias en Romanos 16:7, quiero que lo leamos, hermanos, Romanos 16:7, dicen que Junias es un nombre femenino y que Junias está dentro de la lista que se nombra aquí como apóstoles. Romanos 16:7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Algunos han tomado este texto, han hecho una mala exégesis, han hecho una mala interpretación. En primer lugar, diciendo que Junias es un nombre femenino. Hermano, me he dado a la tarea de indagar un poco porque no todo lo sabemos, por supuesto, y he tenido que revisar un poco el idioma, el texto original, y Junias no es un nombre femenino, es un nombre masculino. O sea, Junias era un varón, no era una mujer. Luego, algunos dicen que Pablo dice aquí que ellos eran estimados entre los apóstoles, o sea, que ellos eran apóstoles, incluso porque Pablo dice que fueron antes de mí en Cristo. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que ellos eran cristianos o fueron miembros de la iglesia o estaban en Cristo antes de él. No está diciendo Pablo en ningún momento que ellos eran apóstoles entonces, sino que eran hermanos, que fueron hermanos o estuvieron en la fe antes de él. No está diciendo Pablo en ningún momento que fueron apóstoles antes de él. Entonces, hermanos, no tenemos prueba, no tenemos evidencia de que hayan habido mujeres que hayan nacido apóstoles en el Nuevo Testamento, como tampoco las debería haber hoy en día. Pero bien, volviendo al texto de Efesios 4:11,
dice que Cristo nombró no solamente apóstoles, sino también profetas. ¿Hubo profetas en el primer siglo? ¿Hubo profetas en la iglesia? Bueno, tenemos que decir que sí, sí hubo profetas en el primer siglo. De hecho, el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, versículos 17 y 18, cuando el apóstol Pedro comienza su predicación el día de Pentecostés, Pedro hace referencia a la profecía de Joel. La profecía de Joel decía específicamente que tanto hombres como mujeres iban a tener la capacidad de profetizar. En este caso, hablar por Dios, porque profetizar no solamente era tener visiones del futuro, sino hablar por Dios. Así que la profecía tenía un papel importante dentro de la iglesia, según lo que encontramos en 1 Corintios 14:1. ¿Había mujeres que fueran profetas en el primer siglo? Sí. Si usamos, por ejemplo, como referencia Hechos 21, versículo 9, se nos dice que Felipe eh, tenía unas hijas que eran profetisas, que profetizaban. Ahora, ¿lo hacían en la iglesia? ¿Lo hacían en asambleas públicas? ¿Lo hacían en servicios públicos de adoración? Eso es otra historia muy diferente. Que sí las había, sí las había. Tenemos este ejemplo aprobado. Eran profetisas de las hijas de Felipe. Que lo hicieran públicamente, esa es otra situación ya muy diferente. De hecho, quiero que vayamos a 1 Corintios, hermanos, 14, en el versículo 29. Pablo dice, asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. En el versículo 29, tanto en el idioma griego como en el español que nosotros hablamos, dice, los profetas hablen dos o tres. Ese artículo que está delante de la palabra profetas es masculino. Los profetas hablen, dice, dos o tres. Ahora, usted me puede decir, hermano, es que ese artículo puede incluir mujeres, ¿no? Con solo una mujer que estuviera ahí con un varón se debe utilizar el artículo masculino. Los profetas puede incluir mujeres. Bueno, eso es una verdad, pero si aceptamos esto, Pablo se está contradiciendo o hay un contraste, una contradicción muy fuerte entre el versículo 29 que dice que los profetas pueden hablar, no al mismo tiempo, pero pueden hablar, y luego encontramos en el versículo 34 que las mujeres no pueden hablar, no pueden ejercer dominio delante de un varón. Entonces, Pablo no se puede contradecir. La palabra del Señor no se puede contradecir. Y aunque es cierto que las mujeres iban a profetizar y que había profetisas como las hijas de Felipe, que lo hicieran en asambleas públicas, es algo que nosotros no podemos aceptar porque no hay ejemplo aprobado en la palabra del Señor. No habían profetas mujeres, como no las hay hoy, porque las profecías iban a cesar, las profecías iban a dejar de ser, iban a terminar, según lo que dice 1 Corintios capítulo 13, versículos 8 en adelante. Muy bien, Efesios capítulo 4, verso 11 dice que también iban a haber en la iglesia evangelistas. Hay mujeres evangelistas en la iglesia del Señor. Como ya lo dije, la palabra evangelistas es una palabra masculina en el griego. Sin embargo, es importante que consideremos los siguientes textos. Leamos por favor Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3. El apóstol Pablo escribe, con su autoridad apostólica, por supuesto, y en Filipenses capítulo 4, versículos 2 y 3 dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están
inscritos en el libro de la Biblia, o de la vida, perdón. Note cómo Pablo describe a estas dos mujeres. Dice que combatieron juntamente conmigo o con mi tarea en el Evangelio. Así que podríamos ver a la luz de este texto que Evodia y Síntique fueron mujeres entregadas a la predicación del Evangelio, a ser portadoras del Evangelio. Y una vez más, hermanos, nadie ha dicho que las mujeres no pueden predicar el Evangelio. Nadie ha dicho que las mujeres no puedan predicarle a otra mujer. Nadie ha dicho que la mujer no pueda predicarle a un varón no cristiano. Hermano, incluso hay mujeres que tienen más pasión, más entrega, más ganas de trabajar por el Señor que muchos hombres. Con vergüenza hay que decirlo, pero así es. La pregunta sigue siendo si pueden hacerlo en asambleas públicas en presencia de varones cristianos. Y la respuesta es no. La respuesta es no. Pero eso no quiere decir que una hermana no pueda salir afuera a tocar puertas, que una hermana no le pueda hablar a sus compañeros de trabajo acerca de Cristo Jesús, que una hermana no pueda entregar una invitación, un folleto o predicar el Evangelio a alguien en el supermercado, en el restaurante, en el autobús. No hay tal restricción para las mujeres. Y creo que Evodia y Síntique, como Pablo lo dicho aquí, combatieron juntamente con él en el Evangelio. Claro que sí. Efesios 4:11 también dice que el Señor estableció pastores o maestros. Hay pastoras hoy en día, hay maestras hoy en día. Algunos han querido usar Hechos 16, 24 al 26 para decir que Priscila, llevaba el dominio en la enseñanza. Recuerda que en ese contexto ellos le expusieron más excelentemente el Evangelio a Apolos, lo habían llamado aparte para exponerle más exactamente el Evangelio. Y algunos dicen que Priscila es nombrada de primero, mucho antes que su esposo Aquila, porque ella llevaba el dominio del estudio, ¿no? De la predicación. Y algunos han querido decir o usar este ejemplo para decir que las mujeres pueden enseñar, que las mujeres pueden ser maestras incluso delante del varón. Pero una vez más, no estamos en una asamblea pública. Hechos 16 dice que se esperaron a que terminara la reunión, lo llamaron aparte y aparte le expusieron más exactamente el Evangelio. No hay evidencia de que haya sido Priscila la que llevaba la palabra. El hecho de que se mencione de primera no significa que ella llevara la palabra más que su esposo Aquila. Ciertamente encontramos una excelente labor de pareja, pero no necesariamente podríamos concluir que ella llevaba la batuta en la enseñanza. Hermano, la palabra pastor es una palabra griega, poimen, que en el griego es masculino. Nunca encontramos esta palabra en femenino. Ahora, el pastor tiene otro par de designaciones en el Nuevo Testamento. La primera de ellas es obispo, que un obispo, en el griego episcopo, es masculino. Nunca la encontramos en femenino, que es alguien que supervisa. Y la otra designación es un anciano, que en este caso es presbúteros, también masculino. Nunca encontramos esa palabra en femenino, que se refiere a un anciano, un hombre de edad avanzada con capacidad de aconsejar. Dicho todo esto, hermanos, porque el tiempo se nos ha agotado, me he extendido demasiado, no hay pastoras en el Nuevo Testamento. Usted no encuentra nunca un ejemplo aprobado de pastoras en el Nuevo Testamento. No hay profetas, mujeres sirviendo en asambleas públicas, como tampoco encontrará evangelistas, ni mucho menos apóstolas
Esto es una designación, o son designaciones, me corrijo, que Dios ha entregado únicamente a los varones, porque en ese rol Dios quiere que sea así, los varones que lleven la, la parte de la enseñanza, la responsabilidad de la enseñanza en las asambleas públicas. Que hubo mujeres predominantes o prominentes, claro que sí, Priscila, Febe, Cloé, Evodia, Sintique, Ninfa, que es mencionada en Colosenses 4:15, Apia, que es también mencionada en la segunda carta de Juan. No dudamos, hermanos, en la iglesia del Señor, no dudamos que las mujeres tengan gran capacidad de servir en el reino, que puedan hacer obras importantes para la gloria de Dios. Pero a la hora de nuestras asambleas públicas en la iglesia, el varón es el único que tiene la autoridad de parte de Dios para servirle, no así las mujeres. Las mujeres, de acuerdo con lo que encontramos en la palabra, deben estar sujetas, sumisas a sus maridos y aprender en silencio, quieta y reposadamente. Espero esta respuesta haya sido de ayuda eh, a su vida espiritual. Sabemos que probablemente eh, muchos no estarán de acuerdo con ella, pero es lo que encontramos en la palabra de Dios y es aquí lo que siempre vamos a tratar de responder basados en la palabra del Señor. Los esperamos, hermanos, en una próxima pregunta más aquí en donde en la Biblia encuentro. Saludos a todos y bendiciones.